¿Cómo están, amados hermanos? Buenas noches, les saludo en el amor del Señor, amén. Pablo inicia con una doxología. Este capítulo 1, luego de los saludos, comienza con una doxología. Y la pregunta justamente es, ¿qué es una doxología? Entonces vamos a dar la respuesta. Una doxología es una alabanza que nosotros elevamos al Dios Trino. No estamos exaltando a una de las personas de la Trinidad. No es o a Dios Padre, o a Dios Hijo, o a Dios Espíritu Santo, no. Sino que a los tres, ¿no? Entonces, en estos primeros versículos, Pablo hace una doxología, una alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y justamente en las últimas 3 sesiones hemos estado nosotros viendo por qué alaba al Padre, por qué alaba al Hijo y por qué alaba al Espíritu Santo. Entonces, qué pena, hermanos, pónganle atención allí para que puedan ustedes ser bendecidos. Siempre es importante nosotros estar conociendo la palabra de Dios y también entrando en este tipo de saber. La segunda y última pregunta. Esta doxología Pablo la hace y en cada una de ellas exalta tanto al Padre, al Hijo como al Espíritu Santo por algo que ellos han hecho en la redención del hombre, ¿ya? Por algo que ellos han hecho en la redención del hombre. Y es lo que hemos estado nosotros estudiando. Comencemos por el Padre. ¿Por qué lo alaba el Padre? ¿Con qué nos ha bendecido el Padre? ¿Cuál ha sido la bendición que nos ha dado el Padre? ¿Cuál ha sido esa bendición que nos ha dado el Padre? Entonces ya la respuesta está en los versículos 3 y 4. Allí estuvimos meditando en lo que el Padre ha hecho. Entonces Pablo alaba al Padre porque Él planificó nuestra salvación, ¿no? Ya como dice acá nuestra hermana Beatriz, muy asidua, vea, Beatriz, un gran like. Nuestra hermana Beatriz dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Qué bien, así es. Así es, el Dios Padre en el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no estamos hablando de una bendición material, sino espiritual. Y esa bendición la vamos a encontrar en el versículo 4. ¿Cuál es lo más importante, la mayor bendición que ha hecho el Señor por nosotros? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El Señor, nuestro Dios Padre, planificó nuestra redención porque nosotros somos pecadores. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya pecado. El ser humano es pecador. Todos somos pecadores. Entonces, el Dios Padre planificó, nos escogió antes de la fundación del mundo esta salvación. Qué hermoso, hermanos. Entonces, por esto lo alaba Pablo. Por eso Pablo alaba y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué hermosa alabanza. Pero también alaba a Jesucristo. ¿Por qué alaba a Jesucristo? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? El Padre ha planificado, el Padre ha pensado, el Padre ha soñado la redención del hombre. El hombre iba a pecar y el Padre planificó su redención. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Por qué lo alaba Pablo en este canto, en esta alabanza? Versículo 7. A ver, ¿quiénes son los rápidos que pueden revisar y poder ver allí? ¿Por qué lo alaba Pablo? ¿Qué ha hecho Jesucristo por lo cual es alabado, por lo cual es exaltado? No solo por Pablo, sino por todos nosotros que deberíamos siempre estar alabando a nuestro Señor. ¿Cuál fue la obra que hizo Jesucristo nuestro Señor? Si el Padre planificó la salvación del hombre, ¿qué hizo Jesucristo? Versículo 7, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué dice el versículo 7? Miren que yo les estoy ganando, ¿ah? Ustedes tienen que ser más rápidos allí si quieren entrar a esta lista. Bueno, Beatriz ya está sí o sí allí dentro. Muy bien, Beatriz. Entonces, ¿qué hizo
¿Qué hizo Jesucristo? Ya nos está dando Beatriz una respuesta muy bonita. Por su sangre, a través de su sangre, ¿qué hemos obtenido nosotros? Nos dice el versículo 7. ¿Qué cosa? Nuestra redención. El Padre lo pensó, el Padre lo planificó, organizó todo. ¿Quién vino a cumplir esa salvación, esa redención, esa liberación de nuestra carga de pecado, de nuestra culpa, de nuestra condenación? ¿Quién vino a ejecutarla? Jesucristo. Por eso utiliza aquí Pablo la palabra redención. Él pagó por todos nuestros pecados. Aquello que el Padre soñó aún antes de la fundación del mundo, Jesucristo vino a cumplirla. Él fue el que nos redimió, el que pagó por nosotros a través de su sangre. Muy bien, Beatriz, el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Y finalmente entra el Espíritu Santo. Jesucristo se fue, Jesucristo ascendió. Los discípulos lo miraban cuando Él se iba y Él decía, no se preocupen, no se pongan tristes, no, yo me voy, pero ¿quién vino? ¿Quién vino a estar con nosotros? El Espíritu Santo. Entonces Pablo también alaba al Espíritu Santo y en los versículos 13 y 14 nos va a decir por qué alaba al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? El Padre planificó, Jesucristo ejecutó, muriendo en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre para la gloria del Padre. Pero cuando Él se fue, ¿qué hace el Espíritu Santo a todos los que en Él creen? Cuando la persona escucha el mensaje de salvación, lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, y ese oír provoca en nosotros el creer. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer en nosotros? ¿Qué va a poner en nosotros para que seamos reconocidos como hijos de Dios? El Espíritu Santo viene a hacer ¿qué cosa? Versículos 13 y 14, estimados. El Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer? Recuerden que Jesucristo pagó nuestros pecados. Y cuando usted paga una deuda, ¿qué le da el banco a usted cuando ya pagó la deuda? ¿No? Y de repente usted está en Infocor y una vez que usted paga la deuda, ¿qué hace el banco? Cuando Jesucristo dio su vida en la cruz y a todos aquellos que en Él creyeron, viene el Espíritu Santo a completar. Muy bien. Yo creo, Beatriz, que tú te vas a llevar todas de todas. Aquí está muy bien, muy participante. No sé si habrá alguien más, pero yo aquí la leo a ella. Si hay alguien más, me avisas. La única. Muy bien. Dice, no selló con el Espíritu Santo de la promesa. No selló. Jesucristo pagó, y para que se sepa que hemos sido pagados con precio de sangre, el Espíritu Santo es un sello en nosotros. Es una marca de Dios en nuestras vidas que dice, este es mío, ya no tiene deuda, ya pagó todo. Y esto hace de que este sello del Espíritu Santo solamente son las arras, el adelanto de aquello que será nuestra bendición espiritual. Recuerden que hemos comenzado con el versículo 3 donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero ya en el versículo 14 nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, el Espíritu Santo nos sella, pero este sello, esta marca que dice pagado, sin cuenta, sin deuda, este sello solamente es el adelanto, son las arras de lo que será toda nuestra herencia espiritual, ¿no? Y esta herencia la recibiremos completa cuando seamos redimidos totalmente en su gloria, cuando nosotros seamos arrebatados
y nuestros cuerpos sean transformados. Así es. Muy bien, nuestra hermana Sonia también ingresó también a esta lista de respuestas. Dios la bendiga, Dios cumplirá su promesa. Así es, estimados, por eso que Pablo comienza este capítulo 1 de Efesios a partir del versículo 3 con esta doxología, ¿no? Con esta doxología mostrándonos quién es Dios. Y en esta última parte del capítulo 1, Él va a hacer una oración. Él va a hacer una oración por la iglesia. Entonces vamos a mirar estos versículos desde el 15 al 23. Aquí Pablo ora para que la iglesia, nosotros, bueno, en este caso la iglesia de Éfeso, los efesios, y también esta ha sido una palabra inspirada por Dios a Pablo para los hermanos de la región de Éfeso, pero también para aquellos cristianos de hoy en día. Y lo que Pablo está orando aquí es para que ellos entiendan el propósito y el poder de Dios. Aquí vamos a leer esta oración porque lo que él busca es que la iglesia entienda el propósito y el poder de Dios. Por eso dice el versículo 15, por esta causa yo, dice, ¿no? Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Qué lindo, ¿no? Cuando leemos otras cartas a veces vamos a encontrar a un Pablo muy entristecido, otras veces muy enojados, porque a sus oídos llegan voces de la mala conducta de los hermanos, ¿no? Y Pablo se entristece en unos casos, en otros casos se enoja y dicen entréguelo a Satanás, ¿no? Por esa conducta tan mala que está teniendo. Pero en este caso de los efesios, él dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Qué hermoso que se diga esto de nosotros. Recuerden ustedes que cuando nuestro pastor, mi papá, estaba en vida, él siempre decía que oraba por todos nosotros, que nos presentaba delante del Señor. ¿Y cómo se habrá presentado? Lo habrá presentado a usted. Lo habrá presentado, gracias Señor por la fe de mi hermano, o lo presentaba quejándose. Ay Señor, ya usted sabe cómo es fulano, ¿no? Ahora estamos en un tiempo de oración y yo sé que el Señor ya está en el tiempo de confirmar a sus pastores para esta iglesia, pero sigamos orando porque necesitamos pues justamente esta cobertura. La cobertura es de nuestro Dios Padre, pero a este pastor que el Señor establece en su iglesia, ¿no? Y bueno, pues Pablo también, como que fue pastor de esta iglesia de Éfeso, les dice, he oído, ¿cómo se alegra su corazón? He oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Qué hermoso es eso. Cuidémonos de que se diga eso de nosotros, ¿no? Que no se esté hablando que usted fuera del templo es muy distinto a lo que es dentro del templo. Eso sería muy triste. Sino que se oiga de su fe, ¿no? Y dice, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿no? Y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, cuando aquí nos está hablando del amor para con todos los santos, está hablando de una iglesia que se preocupa por las necesidades de otras personas, ¿no? Por aquellos que pasan dificultades, ¿no? Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Y esto es algo que Jesucristo nos enseñó a servir, a atender a otros, ¿no? Esto está, por ejemplo, en Juan 13:14, donde Jesús dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, ¿no? Entonces nosotros como misión, nuestro lema es adorar al Señor, pero también servir al prójimo. Entonces, justamente esto es lo que Pablo les está reconociendo a los hermanos de Éfeso. Su fe en el Señor y el cuidado, el amor por todos los santos, los hijos de Dios. Y dice que por esto, versículo 16, no cesa de dar gracias. ¡Wow! Realmente cuando Pablo se presentaba al Señor en sus oraciones y se acordaba de los hermanos de Éfeso, daba gracias a Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos.
en Éfeso, ¿no? Qué bonito. Realmente esto es algo que a nosotros nos debe mover siempre, ¿no? Para que cuando nuestras autoridades espirituales nos vean, nuestros líderes, no nos presenten como una carga, sino realmente como paz, y uno puede decir: gracias, Señor, por mi hermana que siempre está allí trabajando en tu obra, colaborando, ayudando. Qué lindo es cuando estamos nosotros dirigiendo la Grey y tenemos, en mi caso, con los niños, ¿no? Y hay hermanas que realmente, maestros, maestras, que se esfuerzan por trabajar por ellos. Realmente eso trae mucha paz, mucha tranquilidad. Y bueno, es lo que Pablo acá dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿no? Entonces es lo que Pablo siempre está recordando a nuestros hermanos en sus oraciones. Pero eso también pues nos lleva a nosotros a de repente a tener un espacio en nuestra Biblia o en nuestro cuaderno o en algún lugar donde usted vaya anotando siempre, ¿no? Por nuestros hermanos y sus necesidades. Les compartía, bueno, pues que nuestra hermana Violeta tiene la mamita enferma. Oremos por ellos, también por ella, que sea fortalecida, por la mamá, que se cumpla la voluntad de nuestro Señor. Y cuántos más estarán en situaciones difíciles, ¿no? Que necesitan que nosotros los recordemos en nuestras oraciones. Entonces dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, qué hermoso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Nosotros sabemos, estimados hermanos, que Dios es uno en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No podemos decir nosotros que son, lo que pasa es que nuestra mente finita, cuando nos dicen tres, separamos nosotros en tres elementos. Pero cuando estamos hablando de Dios, no son tres personas separadas. Son tres identidades, ¿no? Que tienen una misión, que tienen una forma de hacer las cosas con el hombre, pero a la vez son uno. Como decíamos, el Padre es quien toma la batuta, digamos, es quien se pone adelante y es el que planifica las cosas, es el que va dirigiendo, ¿no? Pero eso no significa que se impone o sea mayor a Jesucristo, ¿no? Porque nosotros ya cuando hemos hablado de Jesucristo dice que el Señor pone todas las cosas a los pies, lo pone de cabeza, lo exalta, ¿no? Entonces no va por esa línea, pero qué lindo, algún día lo entenderemos a profundidad. De repente nuestra mente finita, a veces nuestra mente pecaminosa, que cuando decimos uno es mayor que el otro, hace su pedita en vanagloria, en orgullo, no en querer ser más que otro. Pero no pensemos de Dios así con esta mente humana. Dejemos que el Espíritu Santo nos instruya, ¿no? Dice, entonces es el Dios Padre quien ha estado planificando, tomando la batuta, la rienda de qué cosas se van a hacer. Y acá dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿no? Entonces nosotros, recuerden cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Jesucristo comienza la oración diciendo: Padre nuestro. Las oraciones se dirigen al Padre, que es el que primordialmente va dictaminando las cosas, lo que se hace, lo que no se hace. Esta semana nosotros en el devocional de las mañanas estamos estudiando sobre la voluntad de Dios, ¿no? Estamos hablando de la voluntad de Dios. Los mensajitos que llegan a nuestros hermanos en las mañanitas está hablando de la voluntad de Dios. Si hablábamos de la voluntad oculta, esa voluntad de la que Dios Padre en su soberanía solamente conoce, y la voluntad que ha sido revelada en su palabra, ¿no? Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, está aquí, pero aún el Señor dice que hay cosas que a nosotros no nos toca saber, que hay cosas que a nosotros no nos toca saber. Incluso
el día en que Jesucristo ha de regresar a esta tierra, nosotros no lo sabemos, ni aún Jesucristo, dice, porque si yo lo supiera, ya se los hubiera dicho. Qué lindo, qué hermoso nuestro amado Jesucristo, que es nuestro hermano, ¿no? Entonces hay cosas que el Padre conoce, hay cosas que el Padre sabe en su soberanía como Dios Padre, ¿no? Y dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé a vosotros. ¿Qué es lo que Pablo pedía para la iglesia? Veamos aquí en esta segunda parte del versículo 17, de qué pedía para la iglesia, y también nosotros debemos sumarnos a hacer esa iglesia que reciba esta petición. Dice, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuán importante es este? La sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. La sabiduría no solamente tiene que ver con conocimiento, sino también con toma de decisiones. Una persona sabia no solo conoce, sino que también toma buenas decisiones, sabe conducirse, sabe hacer las cosas. Hay gente muy inteligente en este mundo que conoce mucho, pero no es sabia. No es sabia. No sabe tomar buenas decisiones. A veces confundimos al inteligente con el sabio y no es así. No necesariamente una persona sabia ha cursado la universidad o algún centro de educación superior. Hay personas sabias que no necesariamente han ido a un centro de educación superior. Y la Biblia incluso nos va a hablar de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y aquí el Señor nos habla de la sabiduría divina, no la humana, que Pablo le va a llamar una sabiduría animal, ¿no? Que muchas veces es usada para un beneficio personal en mal de los demás, ¿no? Entonces aquí Pablo dice que nos dé a nosotros espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es un don que el Espíritu Santo pone en nosotros. Si usted quiere tomar buenas decisiones en esta vida, si usted siempre se anda golpeando diciendo, ay, otra vez me equivoqué, Pablo dice, estoy orando por espíritu de sabiduría para ti. Pero recuérdense que la sabiduría es el temor de Jehová, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Entonces ese espíritu de sabiduría dice, y de revelación en el conocimiento de Él. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero nadie que desconozca a Dios va a poder ser realmente sabio, porque tú tienes que conocer a Dios. Recuerden ustedes que cuando vamos a la palabra de Dios, cada vez que un siervo de Dios, una sierva de Dios se ha encontrado ante la presencia del Señor, se ha postrado delante de Él, porque la soberanía, la santidad de Dios, esa presencia de repente no es una presencia concreta, física, pero es su espíritu, una manifestación como la de Moisés en la zarza, ya sea de una u otra manera, produce en nosotros, nos muestra, revela en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el hombre ante Dios se humilla, se humilla. Si tú no te has humillado ante Dios es que no lo conoces. Si tú no has reconocido que eres un pecador y que necesitas de Dios, entonces tú no lo conoces. Tú habrás escuchado de Dios, de oídas lo has oído, pero nunca has tenido ese encuentro espiritual con nuestro Señor. Entonces aquí Pablo pide de que la iglesia pueda recibir del Padre, de aquel que todo lo dictamina, de aquel que todo lo hace, de aquel que todo lo da, ¿no? En su soberanía, en aquello que Él sabe que es mejor para nosotros. Pablo dice que Dios Padre nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, conocerlo a Dios. Y aquí tenemos una revelación de quién es Dios. Usted no necesita estar solamente orando, ayunando y vigilando, solamente haciendo eso y pensar que de esa manera va a conocer a Dios. Es importante la oración, por supuesto que lo es. La oración es la mitad del proceso de conocer a Dios. Aquí está la otra mitad, la palabra de Dios.
Es como si usted solamente se acostumbrara a comer sólido y nunca líquido. Se va terminando de dañar el estómago. O si solo consume líquidos pero nunca los sólidos, igual también no hay una nutrición completa. La palabra de Dios y la oración siempre van de la mano. Son las maneras que el Señor nos ha enseñado en su palabra y en la experiencia vivida, son las formas en que conocemos nosotros a Dios. El Señor se ha revelado a través de su palabra, pero acuérdense que hay una voluntad oculta, una voluntad que solo Él lo conoce, un deseo que solo Él lo conoce, un plan que solo Él lo conoce. Y ahí es donde la oración toma un papel importante, cuando Dios nos instruye, recordándonos a través de su palabra hacia dónde debemos ir, qué cosas debemos hacer, ¿no? Entonces, por esto oraba Pablo. Versículo 18, y para lograr esto dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recuerde usted que el pecado embrutece, el pecado entenebrece, el pecado hace que no pensemos bien, que no veamos bien. Por eso siempre tenemos que tener cuidado de que entra por nuestros ojos, nuestros oídos, porque eso alimenta nuestra mente. Y si usted llena su mente, recuerde que nosotros, la mente es la que nos permite entender las cosas que suceden, nos permite tomar decisiones. Es el cerebro el que mueve todo nuestro cuerpo. Si ese cerebro no se llena del conocimiento de Dios y se llena de las cosas del mundo, usted, por más que pida por sabiduría, por más que lea ahí ocasionalmente la Biblia, pero realmente no llena esta cabeza de Dios, de su palabra, igual usted no va a poder tomar buenas decisiones. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Usted necesita apartarse más de las cosas de este mundo, dejar de amar a este mundo y amar más al Señor, buscar más de Dios para que su entendimiento sea alumbrado, tenga luz, tenga claridad. Y no es que usted deje de vivir en este mundo, no le estoy diciendo que vaya a una montaña y viva ahí escondido, no se trata de eso. Significa de a qué le da más tiempo, a qué se dedica más, cuánto tiempo usted toma para poder conocer la palabra. Y a partir de eso dice, para que sepan qué es lo que vamos a saber cuando el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué vamos a saber? Dice, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Por eso cuando usted está afligido o triste por alguna situación difícil, usted no se consume en la tristeza. Podrá haber pena en su corazón, pero la pena no lo consume. La tristeza no lo llena, porque su esperanza está en Jesús. ¿Ve usted? Ya hemos recibido gran parte de las cosas que Dios tiene para nosotros, gran parte de las cosas que el Señor ha preparado para nosotros, pero aún hay más. Para que usted conozca más cada día, para que se fortalezca más cada día, alumbre los ojos de su entendimiento con la revelación de la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Vamos a saber. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿No? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que estuvimos nosotros meditando en el versículo 1, ¿no? La bendición espiritual en los lugares celestiales. Estuvimos meditando en estas bendiciones que son las riquezas de la gloria que el Señor nos ha preparado a nosotros. ¿Qué más vamos a lograr? Dice acá, vamos a saber cuál es la super, wow, dice la super eminente. Si de por sí eminente ya es algo alto, ¿no? Dice acá las eminente, wow, su eminencia, alguien que está en lo alto, ¿no? Pero acá no dice solamente eminente, dice la super eminente, o sea, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. ¿Cuál es la super eminente grandeza? Qué redundancia, ¿no? Pero así es como que esta es una figura en la que se exalta por todos los medios, en este caso el poder de Dios. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Nada hay imposible para Dios.
Entonces Pablo dice, cuando él ora porque la iglesia conozca a Dios, no solamente conozca que su esperanza está en Dios en todo tiempo, no solamente sepa, conozca cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, sino también para que sepa que Dios tiene una súper eminente y gran poder por el cual puede hacer todas las cosas, ¿no? Según la operación del poder de su fuerza, dice. Y este súper eminente y gran poder operó en Cristo. ¡Wow! ¿Y cómo operó en Cristo? Dice, resucitándole de los muertos. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Pablo también nos dijo, ¿no?, de que si nosotros no creyéramos que Jesucristo ha resucitado, en vano sería toda nuestra fe, ¿no? En vana sería toda nuestra fe. Si Cristo murió, Él también resucitó. Y hay muchas voces de gente a través de la historia que han querido negar la resurrección de Jesucristo, pero el Señor se presentó a más de 500 personas que dieron fe, dieron testimonio de que lo habían visto resucitado, ¿no? Entonces es imposible reunir a tanta gente para que pueda mentir, ¿no? El Señor lo hizo y los discípulos, los apóstoles del Señor, y además Lucas, escribieron todo aquello que ellos pudieron observar, ¿no? Entonces el Señor Jesús resucitó de los muertos y dice aquí que esto fue operado por la supereminente grandeza del poder de Dios. Y ese poder que operó en Jesucristo para resucitar a los muertos también está operando en nosotros los que creemos. Por eso la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías ese monte para allá, ¿no? El creer. Pero a veces nos han enseñado a creer en Dios para las riquezas. Cree en Dios y haz tu pacto, cree en Dios, da tu semilla, creer en Dios para riquezas materiales. Pero acá Pablo no nos está hablando de eso, nos está hablando de la riqueza espiritual, de la herencia espiritual. Y no es que nosotros vivamos desapegados a las necesidades materiales. Ustedes me ven acá, me vengo corriendo del trabajo, ¿no? Y todos los hermanos que aquí sirven también trabajan. Y trabajamos para poder sostener a nuestras familias, para poder obtener ciertas cosas que también consideramos necesarias. Pero no estamos apegados a ellos. No dejamos el servicio por acumular riquezas, no nos apegamos al dinero y decir, no, esto es mío, ¿qué voy a ofrendar? ¿Qué voy a diezmar si esto es mío? No, esas cosas no, porque nosotros miramos las cosas que están arriba en el cielo, miramos nuestra ciudadanía, nuestra esperanza, que es Jesucristo, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender que ese poder que actuó en Jesucristo soberanamente para darle vida cuando estaba muerto, también opera en nosotros, y el Señor va a operar en tu vida, va a hacer grandes obras en tu vida, y la consecuencia de esa transformación serán estas bendiciones materiales. Pero no es lo principal que Dios quiere en tu vida. Lo que Dios quiere es transformar tu ser, ese espíritu que de repente está muy débil, esa fe que se está allí muriendo, ¿no? El Señor puede dar vida, el Señor te puede levantar, porque el Espíritu de Dios que está en ti es el que hace todas estas cosas. Dice, y resucitándole de los muertos, versículo 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, dice, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Lo ha sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire usted, estimados, mire usted. El Señor Jesús no solamente fue resucitado, sino que Él también fue sentado por el Señor en los lugares celestiales y fue puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío.
sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero antes de mirar a la iglesia, sometió todo bajo sus pies. Todo se somete a Dios. No hay nada que pueda imponerse a Dios. Si usted está sufriendo injusticia, si usted está sufriendo algún tipo de persecución, póngase delante del Señor, vaya delante del Señor, porque Él puede hacer posible lo imposible, pero búsquelo a Él, no solamente busque los beneficios de tenerlo a Él. Estas cosas vienen por añadidura, estimados, pero busque de Dios, busque conocerle, y cuando usted realmente se humille delante del Señor, se arrepienta de quién es y de lo que cada día hace, el Señor se manifestará a usted y no solamente cambiará su vida, sino le guiará en ese camino por el cual usted está orando, le enseñará y le mostrará. Si usted está orando por sanidad, el Señor le mostrará qué es lo que quiere hacer por usted. Si usted está orando por justicia, el Señor le mostrará cómo va a darle esa justicia. Si usted está siendo oprimido, el Señor también lo liberará. Recuerde usted que ha sido Él puesto sobre toda autoridad. Si usted, por seguir a Jesucristo, es oprimido en su hogar, es molestado, es maltratado, recuerde usted lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien lo aflige, cuando alguien lo persigue, no necesariamente es la maldad en esa persona, porque es cierto que hay personas perversas, pero muchas veces un padre, un hermano, un amigo no lo aflige por una maldad en sí, sino porque es usado por, como dice acá, principados, potestades espirituales, demonios, ¿no? Que lo que buscan es desanimarlo, lo que buscan es atrasarlo en su fe. Pero usted recuerde que Jesucristo ha sido puesto por encima de ellos, que el Señor Jesucristo está por encima. Dice: cuando resucitó, el Señor lo puso a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso, cuando alguna autoridad, cuando alguien quiera perseguirlo, oprimirlo, preséntelo delante del Señor, que el Señor haga sobre usted justicia. Él es su Señor, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es la cabeza de nuestra iglesia. Nosotros somos su cuerpo, por eso nuestra voluntad no está, la voluntad nuestra debe estar supeditada, debe estar bajo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: no andéis diciendo mañana haremos esto y pasado otra cosa. No. Nosotros también, la Biblia nos enseña a planificar, nos enseña a planear, nos dice: ¿qué hombre que quiera construir una casa no primero hace los planos? O sea, el Señor nos enseña a planificar, pero nos dice que nosotros debemos hacerlo sometiendo estas cosas a Dios. ¿Tú qué dices, Señor? No te pongas: yo te aseguro que mañana. No, Señor, ¿tú qué dices? Quisiera hacer esto, guíame por aquí. ¿Cómo lo puedo hacer por allá? Siempre nuestra voluntad hacia el Señor. Y por esto oró Pablo para la iglesia. Dijo: Señor, yo quiero que tu iglesia tenga espíritu de sabiduría para saber cómo conducirse, para saber tomar decisiones y de revelación en el conocimiento de Dios. Esta fue la oración de Pablo y también es la oración que debemos hacer nosotros. Si usted es padre de familia, ore por sus hijos de esta manera. Pídale al Señor. Si usted es líder, está liderando un grupo, ore de esta manera por aquellos a quienes usted está guiando. Y así también oremos
porque ya el Señor ponga a nuestros pastores aquí en Misión Cristiana El Arca de Dios en Independencia. Y también nosotros estemos agradecidos porque durante todos estos meses no hemos tenido la presencia física de un pastor, pero sí la presencia soberana de nuestro Dios Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, quien a través de su Hijo Jesucristo nos ha dado esa convicción de que Él está con nosotros y su Espíritu Santo cada día nos ha ido afirmando. Alegrémonos en eso, pero ya va siendo el tiempo en que el Señor irá a hacer aquello que había planificado. Recuerde que al inicio del año Él nos dijo que nosotros debemos siempre buscar de Dios, que Él tiene que ir delante de nosotros y seguir los pasos de Dios, y eso lo hacemos meditando en su palabra. Por eso hacemos estos estudios, por eso lo hacemos, porque usted no puede conocer la voluntad de Dios si no conoce su palabra. Aquí está su voluntad revelada, aquí está lo que Él quiere que nosotros sepamos y debemos estudiarla, y esto se fortalece con la oración. Amén, hermanos.